pero sí, estoy de acuerdo que hay eventos en tu vida que, primero que ya están marcados, siento yo, ¿verdad? Yo no creo, o sea, creo en el destino, pero no al 100%. O sea, solo siento que hay ciertos eventos de tu vida grandes, ¿verdad? Y que ya están escritos, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mi accidente, estoy convencido de que si no me hubiera pasado ese día en el clavado, tal vez me hubiera pasado Un, unos meses después un un choque o... balazo, o el día siguiente regresando del puerto, un choque o un balazo perdido por ahí un par de meses después, o sea como sea y el tiempo que sea, después o antes, Ujú. pero sí siento que hay ciertos momentos en la vida de cada ser humano que tomé la decisión que tomes, ¿verdad? Porque todos tenemos ese libre albedrío, vas a llegar a ese momentos que ya están escritos. Ese es mi Sí, parecer. da un poco de miedo. Pues mira, yo estoy feliz con lo que me pasó, la verdad. O sea, eso también hay que entender mucho. Que regresando a tu pregunta de cómo estar así tan positivo, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre comparto en mis charlas y libros, dos cosas. Primero, que todo pasa por algo, todo pasa para algo, como prefieren decir algunos. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo lo que te pasa en la vida, por más duro que sea, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que se abren muchas ventanas a raíz de cada puerta que se cierra. Y pues mira lo que ha pasado conmigo, pues obviamente en el momento de mi accidente se nos vino el mundo encima a todos, especialmente a mis papás, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que algo le pase a un hijo, ¿verdad? Sí, Pero mira todo lo que ha salido a raíz de esto y no me preguntan mucho que si pudiera retroceder el tiempo lo cambiaría algo y la verdad es que no, la verdad es que no cambiaría absolutamente nada porque qué bonito. estoy muy contento con todo lo que ha salido a raíz de mi accidente. Y otra cosa que me ayuda mucho a ser positivo es pensar que las cosas siempre pueden estar peor. Que es Puede verdad. sonar un poquito fuerte la frase y no es como que se la vas a ir a decir a cualquier persona que esté teniendo un problema, tranquilo, hombre, podrías estar peor. No, Ajá. no, pues, pero sí es cierto, ¿verdad? Sí es muy cierto. En mi caso, pues me pude haber ahogado ese día en el accidente, en la piscina. Podría tener daño cerebral si me hubiera quedado más tiempo debajo del agua. Eh, Mi lesión es bastante alta, ¿verdad? Porque entre más alta es una lesión medular, desde la cadera hasta el cuello, digamos, entre más alta es, más partes del cuerpo se desconectan para siempre del cerebro. Entonces mi lesión fue bastante alta a nivel cervical, que son las más altas. Y por ser una lesión bastante alta, aparte de no poder mover mis piernas y no poder caminar, tampoco puedo mover mis dedos, ¿verdad? Mis manos no las puedo abrir y cerrar. O si quisiera señalar el techo aquí, no puedo estirar mi brazo porque mis tríceps tampoco los puedo usar. Ok. Y a pesar que fue una lesión bastante alta, pudo haber sido todavía más alta, ¿verdad? Porque si hubiera sido un poquitito más abajo, o sea, estamos hablando de Un medio milímetro. milímetro, un milímetro, en la cervical 7 porque la Ajá. mía fue las cervicales 5 y 6 las que se me deshicieron en pedazos y impactaron mi médula a ese nivel. Si hubiera sido ese poquitito más abajo, en la cervical 7 que es la última cervical, yo sí podría mover mis manos y mis tríceps, pues, y sería una persona mucho más independiente y mi vida sería mucho más fácil. Pero cuando me pongo a pensar que también puede haber sido peor hacia arriba, la misma distancia hacia arriba, ahí estaríamos hablando de un caso donde probablemente no podría mover absolutamente nada de mi cuerpo, más que mis párpados y mis labios, con los que tal vez podría manejar una silla eléctrica. Qué jodida. Entonces sí, siempre, por más difícil que sea, hay que comparar tu problema. Es feo compararse con los demás, pues, pero sí hay que estar muy consciente de que siempre pueden haber problemas más grandes, pues, ¿verdad? Y más graves, y hay mucha gente sufriendo de esos problemas. Cierto. Entonces, hay veces que cuando pensás así, que se desaparece tu problema automáticamente, porque te das cuenta que en comparación a otros problemas, tal vez no es problema lo que vos tenés, ¿verdad? Hay mucha gente se ahoga en vasos de agua hoy en día, pero aunque permanezca el problema, ¿verdad? Porque a veces sí surgen problemas bastante graves, en vez de estarse lamentando por tu problema, Ujú. vas a estar ciertamente, de cierta manera agradecido, ¿verdad? Por todos los problemas más gruesos que no tenés. Y eso por lo menos te da la fuerza para sacar ese problema, resolverlo de una manera más,
rápida y más fácil. Pues, sí, creo que definitivamente tu accidente, o puede ser que antes de tu accidente, pues tenías cierta madurez emocional vos para verlo de esa manera. Veo como que mucho estoicismo en cómo te expresas y cómo escribís, en el sentido de que algo que habla el estoicismo es de que tú no controlas ciertos eventos, solo controlas tu reacción a esos eventos. También hay una frase estoica de Séneca que se llama amor fati, que es como que ama tu destino, que pues tu destino es X o Y y el que sea, pues ámalo. Sí, sí, porque no hay otro, ¿verdad? Porque no hay otro, Exacto. correcto. Pues va muy de la mano eso que me dijiste con Víctor Frankl y su logoterapia, que es algo que yo, para mí, él es uno de mis ídolos, una de mis inspiraciones, y es justamente algo que decía en la logoterapia, que nosotros no tenemos el control de las situaciones de la vida, ¿verdad? Esas vienen y van, Sí. y realmente no tenemos el control ni de buscarlas ni de evitarlas, pero tenemos el total control de escoger la actitud que queremos ante cada una de esas situaciones o problemas. Y es cierto, es una Sí. decisión, ¿verdad? Nadie te está diciendo cómo afrontar cada problema o cada situación de la vida, sino uno decide eso. Y por más, a veces es difícil, pues obviamente, estás sufriendo, estás pasando un momento yuca, cuesta como que cambiar de switch y ponerse en un plano positivo, que es lo que conviene siempre, ¿verdad? Pero, pero hay que tratar, porque los resultados, digamos, pues tener un mismo problema y vas a llegar a dos caminos totalmente opuestos, ¿verdad? Y todo depende si en este momento la afrontaste con una actitud negativa o una actitud te quieres ir para adelante. Eso es todo, ¿verdad? La decisión de este momento. Y digamos, tenés todos tus libros, elegiste el formato de escritura para transmitir tus mensajes, tus experiencias. Eh, ¿por qué escribiste? O sea, ¿escribiste porque querías comunicar e inspirar a la gente? ¿O fue mucho porque querías vos un medio donde desahogarte? ¿O donde plasmar tus ideas? Por ejemplo, Alma Artesana, este show nació de un podcast que tengo que se llama Mentes Frescas. Hice un episodio que se llama Alma Artesana. Entonces ahí fue como que, mira, esta teoría, esta filosofía de que somos creativos por naturaleza, que nacimos para crear, es como que bastante fuerte. Entonces por eso pues hicimos esto. Ahora yo sí empecé ese podcast porque durante la pandemia, o al principio, inclusive al principio de la pandemia, estaba consumiendo mucha información y ese consumo de información más las vivencias que yo tenía, yo necesitaba plasmarlo en algún lugar, y además de plasmarlo, yo sentía que en ese momento necesitaba yo pues tal vez ayuda psicológica, pero estaba en otro país, estábamos todos cerrados. Entonces al final mi psicólogo paró siendo un micrófono. Claro. Y, y pues la verdad hice como 20 capítulos, no digamos capítulos, 20 grabaciones, sin aras de compartirlo, sino que pues ahí están para Vas mí para y solo vos. me siento mejor. Claro. Después fue la decisión como que bueno, ¿por qué no los retoco? Y son temas muy humanos como ansiedades, depresiones, crisis existenciales. Claro. Sí, especialmente con lo que nos pasó, con la pandemia. Sí. Mucha gente, la mayoría, o si no todos, ¿verdad? De alguna u otra manera nos movió el tapete y como Sí. que había mucha necesidad de esos temas, justamente, ¿verdad? ¿Y a ti te la movió así? La pandemia fue... Fíjate que no tanto, porque, bueno, primero que nada, trabajo en mi casa, ¿verdad? Y tengo mi oficina, entonces, desde antes de la pandemia, entonces como que el hecho de no estar saliendo todos los días, pues no aplicaba en mi caso, ¿verdad? Lo que sí me afectó un cacho fue, porque quiera que no, vivo de las charlas más que nada, ese es como mi mayor ingreso. Y entonces cuando llegó la pandemia, obviamente todo cerrado y dije, uff, ahorita qué voy a hacer, ¿verdad? Tengo que ver cómo genero un poquito, ya había nacido Jane. Y sí me puse bastante nervioso, pero eso es lo que toca, va, reinventarse cada vez que pasan estas cosas. Hay que reinventarse y bueno, por la misma necesidad que estamos hablando, empezaron a surgir todas estas
plataformas virtuales, ¿verdad? Zoom, Teams, etcétera. Y las empresas como que, ¿verdad? Notaban a sus empleados un poco Sí, de bajón, mucha incertidumbre. Y entonces empezaron a hacer charlas por esos medios, ¿verdad? Entonces como que ya me tranquilicé un poquito, ¿verdad? Porque salía a entonces te tocó trabajo. hacer lo mismo, pero virtual. Exacto, Ya. exacto. Pero había una charla, sí, una pregunta antes de esta, que por qué lo hice yo, Sí, sí, por ajá, qué ¿por qué lo escribí, hiciste y por qué un libro, pues? ¿Por qué no un ajá, podcast? ¿Por qué no ajá, algo audiovisual? ¿O por qué no, no sé, pues, dibujos o esculturas? pues fíjate que la razón principal que quise escribir mi primer libro es para ayudar a los demás, Em, porque estoy convencido de que la actitud es clave para todo, es el motor para todo lo que hacemos en la vida y es una De decisión. acuerdo. Y a mí me ha ayudado tanto estar la mayor parte del tiempo positivo, con una actitud de crisis para adelante y me ha ayudado muchísimo. Entonces como que quise compartirlo con todos los demás, ¿verdad? Que traten de afrontar todo con una actitud positiva.